Capítulo 1. Secretos en la oficina. El deseo prohibido. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos rozan el cielo y las luces nunca se apagan, se erguía la imponente torre de cristal de la empresa de marketing más prestigiosa del país. Allí, en el piso 25, se encontraba el despacho de Alejandro Ferrer, un hombre cuya reputación de ser un líder implacable y carismático lo precedía. Sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de esa fachada de acero y éxito se escondía un secreto que amenazaba con desmoronar su mundo perfectamente construido. Clara Méndez, una mujer de 40 años, había trabajado en la empresa durante más de una década. Su dedicación y talento la habían llevado a ocupar el puesto de directora creativa, un logro que había alcanzado a base de esfuerzo y sacrificio. Clara era conocida por su inteligencia y su capacidad para resolver problemas con una creatividad que deslumbraba a todos. Pero lo que nadie sabía era que, desde hacía meses, su corazón latía con fuerza cada vez que Alejandro entraba en la sala. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando las hojas caían y el aire fresco traía consigo un aroma a cambio. Clara había estado trabajando hasta tarde en una campaña crucial para la empresa. La oficina estaba casi vacía, y el silencio solo era interrumpido por el suave zumbido de las computadoras. Fue entonces cuando Alejandro apareció en la puerta de su despacho, con su presencia imponente y su mirada intensa. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, su voz profunda resonando en el espacio. Ella asintió, tratando de mantener la compostura mientras su corazón se aceleraba. Alejandro cerró la puerta tras de sí y se acercó, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Había algo en su mirada que la hacía sentir vulnerable y deseada al mismo tiempo. «Quería agradecerte por el increíble trabajo que has hecho con la campaña», dijo, su voz suave pero firme. «Tu creatividad es lo que nos distingue de la competencia». Clara sonrió, sintiendo un calor que se extendía por su cuerpo. «Gracias, Alejandro. Es un placer trabajar en algo que me apasiona». Hubo un momento de silencio, cargado de una tensión que ambos podían sentir. Alejandro dio un paso más cerca, y Clara pudo percibir el aroma de su colonia, una mezcla embriagadora de madera y especias. «Hay algo más que quería decirte», continuó, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Desde hace tiempo he sentido una conexión contigo que va más allá de lo profesional». El corazón de Clara dio un vuelco. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era peligroso, que cruzar esa línea podría tener consecuencias inimaginables. Pero en ese instante, el deseo superó a la razón. Alejandro se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso que encendió una chispa que había estado latente durante demasiado tiempo. El mundo exterior desapareció, y por un momento solo existían ellos dos, perdidos en un mar de emociones que habían estado reprimiendo. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que nada volvería a ser igual. Habían cruzado un umbral del que no había retorno, y el camino que se extendía ante ellos estaba lleno de incertidumbre y pasión. Mientras Clara observaba a Alejandro salir de su despacho, su mente era un torbellino de pensamientos. Sabía que debía ser cautelosa, que el amor, en el lugar de trabajo, era un juego peligroso, pero también sabía que lo que había comenzado esa noche era algo que no podía ignorar. Era un deseo prohibido, un secreto en la oficina que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 2. Bajo la superficie, el juego de la seducción. La mañana siguiente, Clara se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. El recuerdo del beso con Alejandro la había acompañado durante toda la noche, como un sueño del que no quería despertar. Sin embargo, la realidad de lo que había sucedido comenzaba a sentarse en su mente. Sabía que debía ser cautelosa, que el equilibrio entre su vida profesional y personal pendía de un hilo. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual la recibió como un recordatorio de que el mundo seguía girando. Clara se dirigió a su escritorio, tratando de concentrarse en las tareas del día. Pero su mente no dejaba de divagar hacia el despacho de Alejandro, preguntándose cómo sería su encuentro después de lo que había pasado. No tuvo que esperar mucho. Apenas una hora después de su llegada, un mensaje apareció en su pantalla. «Reunión en mi oficina. 10 minutos». El corazón de Clara latió con fuerza mientras se levantaba y caminaba hacia el despacho de Alejandro, cada paso resonando en el suelo de mármol. Al entrar, lo encontró de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad.
Al escucharla, se giró y sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de una intensidad que la hizo estremecer. Clara, comenzó, su voz suave pero cargada de significado. Sobre lo que pasó anoche sé que fue inesperado, pero no puedo fingir que no significó nada para mí. Ella asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Para mí tampoco, admitió, su voz apenas un susurro. Alejandro se acercó, su presencia envolvente llenando el espacio entre ellos. Sé que esto es complicado, continuó, pero no puedo ignorar lo que siento. Quiero explorar esto contigo, pero debemos ser discretos. Clara asintió de nuevo, consciente de los riesgos que implicaba. Sabía que su relación debía permanecer oculta, al menos por ahora. Pero el deseo que sentía por Alejandro era demasiado fuerte para ignorarlo. Durante las semanas siguientes, su relación se desarrolló en las sombras, un juego de miradas furtivas y encuentros secretos. Cada reunión en la oficina se convertía en una danza de seducción, donde las palabras no dichas hablaban más que cualquier conversación. Una tarde, mientras el sol se ponía y la oficina se vaciaba, Alejandro la invitó a su apartamento. Clara aceptó, su corazón latiendo con anticipación. Sabía que cruzar ese umbral significaba llevar su relación a un nuevo nivel, uno que no podría deshacerse fácilmente. El apartamento de Alejandro era un reflejo de su personalidad, elegante, moderno y cuidadosamente ordenado. Clara se sintió inmediatamente cómoda, como si hubiera estado allí antes. Alejandro la recibió con una copa de vino y juntos se sentaron en el sofá, la ciudad extendiéndose ante ellos a través de las ventanas. Clara, dijo Alejandro, tomando su mano, quiero que sepas que esto es más que un simple capricho para mí. Me importas de verdad. Ella lo miró a los ojos, viendo la sinceridad en su mirada. Yo también siento lo mismo, respondió, su voz firme. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Clara y Alejandro se entregaron el uno al otro, dejando que sus deseos reprimidos se desbordaran. Fue una noche de pasión y conexión, donde cada caricia y susurro fortalecía el vínculo que habían comenzado a forjar. Mientras Clara se acurrucaba junto a Alejandro, sintió que, a pesar de los desafíos que enfrentaban, había encontrado algo real y valioso. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, siempre y cuando él estuviera a su lado. En ese momento, bajo la superficie de su vida cotidiana, había comenzado un juego de seducción que prometía cambiarlo todo. Capítulo 3. Encuentros peligrosos, la atracción irresistible. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión palpable, una corriente subterránea que solo Clara y Alejandro podían sentir. Cada día se convertía en un juego de miradas furtivas y sonrisas cómplices, un lenguaje secreto que solo ellos entendían. Sin embargo, mantener su relación en secreto comenzaba a ser un desafío mayor de lo que habían anticipado. Una mañana, mientras Clara revisaba unos documentos en su escritorio, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Reunión en la sala de conferencias. 15 minutos. No era inusual que Alejandro convocara reuniones de último minuto, pero había algo en la brevedad del mensaje que la hizo sentir un cosquilleo de anticipación. Al llegar a la sala de conferencias la encontró vacía, excepto por Alejandro, que estaba de pie junto a la mesa, revisando unos papeles. Al verla entrar, levantó la vista y le dedicó una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara. «Gracias por venir, Clara», dijo, cerrando la puerta tras ella. «Quería hablar contigo sobre la nueva campaña, pero también sobre nosotros». Clara se acercó, sintiendo la familiar atracción que siempre la envolvía en su presencia. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Alejandro dejó los papeles a un lado y se acercó a ella, su mirada intensa clavada en la suya. «He estado pensando en lo que estamos haciendo», confesó, su voz baja y seria. «Sé que es complicado, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Cada día que pasa me resulta más difícil mantener esto en secreto». Clara asintió, comprendiendo el dilema que ambos enfrentaban. Sabía que su relación era un riesgo, pero también sabía que lo que sentía por Alejandro era real y profundo. «Yo también lo siento», admitió, su voz apenas un susurro. «Pero debemos ser cuidadosos. No quiero que esto afecte nuestro trabajo o nuestras vidas». Alejandro asintió, tomando su mano con ternura. «Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que pase».
En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe, y Clara y Alejandro se separaron rápidamente, tratando de parecer profesionales. Era Marta, la asistente de Alejandro, quien entró con una carpeta en la mano. Perdón por interrumpir, dijo Marta, lanzando una mirada curiosa a ambos. Aquí están los documentos que pediste, Alejandro. Gracias, Marta, respondió Alejandro, tomando la carpeta y asintiendo con una sonrisa. Eso sería todo por ahora. Marta salió de la sala, pero no sin antes lanzar una última mirada inquisitiva. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debían ser más cuidadosos, que cualquier desliz podría levantar sospechas. Después de la interrupción, Clara y Alejandro decidieron que era mejor mantener las apariencias y continuar con la reunión como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la chispa entre ellos era innegable, y cada palabra intercambiada estaba cargada de un significado más profundo. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo cerca que habían estado de ser descubiertos. Sabía que su relación con Alejandro era un juego peligroso, pero también sabía que la atracción que sentía por él era irresistible. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr, siempre y cuando él estuviera a su lado. En el silencio de su habitación, Clara se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, había encontrado algo que valía la pena luchar. Su relación con Alejandro era un encuentro peligroso, pero también era una aventura que prometía cambiar sus vidas para siempre.